sentencia o auto que pone fin al proceso en cualquier instancia. O sea, la resolución final, que normalmente va a ser una sentencia, o un auto final, por ejemplo, un auto que apruebe pues la conclusión por una transacción o por una conciliación o una conclusión sin declaración sobre el fondo, estas resoluciones, por ser las finales, se notifican siempre por cédula. Y la resolución notificada por cédula surte efecto desde el día siguiente de notificada. El contenido y entrega de la cédula. La forma de la cédula se sujeta al formato que fija el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y esta norma establece pues que en los demás casos y considerando la progresiva aplicación de la notificación electrónica que determine en cada especialidad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la cédula se entrega únicamente en la casilla física correspondiente del abogado patrocinante en la oficina de casillas judiciales del distrito judicial o del colegio de abogados respectivo. Para este efecto, el abogado patrocinante debe contar con la respectiva casilla. Y esta disposición no rige para los casos en los que no se requiere defensa cautiva o el litigante se persona al proceso sin abogado. Entonces acá, ¿no?, se remite pues a la norma del Consejo Ejecutivo para el tema de la confección de las cédulas y establece que por regla general, ¿no?, estas notificaciones se van a entregar en las casillas de los abogados, ya sea casillas administradas por la Corte Superior o casillas administradas por los colegios de abogados. Diligenciamiento de la cédula. Las cédulas se enviarán a la oficina de notificaciones dentro de las 24 horas de expedida la resolución, debiendo ser diligenciadas y devueltas en la forma en los plazos que corresponda en el reglamento correspondiente. El 160 del Código Procesal Civil se refiere a la entrega de la cédula al interesado, ¿no? Esta es la norma, ¿no?, que rige cuando ustedes encuentran al destinatario de la notificación al momento que ustedes hacen, ¿no?, la entrega de la cédula. Si la notificación se hace por cédula, el funcionario o empleado encargado de practicarla, o sea ustedes, entrega al interesado copia de la cédula, haciendo constar con su firma el día y hora del acto. El original se agrega al expediente con nota del actuado, lugar, día y hora del acto, suscrita por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia. Entonces, el 160 rige, ¿no?, regula la entrega directa al interesado de la cédula de notificación. Pero el 161, a continuación, regula la entrega de la cédula a personas distintas. Y dice, si el notificador no encontrara a la persona a quien va a notificar la resolución que admite la demanda, le dejará aviso para que espere el día indicado en este con el objeto de notificarlo. Si tampoco se le hallara en la nueva fecha, se entregará la cédula a la persona capaz que se encuentre en la casa, departamento u oficina o al encargado del edificio, procediendo en la forma dispuesta en el artículo 160. Si no pudiera entregarla, la adherirá en la puerta de acceso correspondiente a los lugares citados o la dejará debajo de la puerta según sea el caso. Esta norma se aplica a la notificación de las resoluciones a que se refiere el artículo 459. Entonces, en este supuesto, ¿no?, se pone en el caso de que el notificador no encuentra a la persona, que es lo usual, ¿no?, porque normalmente ustedes van a notificar en horas en que las personas están trabajando, ¿no?, entonces es muy probable que no se encuentren en su domicilio. O de repente van a la oficina del abogado y el abogado obviamente no está, ¿no?, porque está en otro lugar haciendo diligencias, ¿no? Entonces, ahí se tiene que dejar el aviso, que comúnmente lo conocemos como el preaviso, ¿no?, el papelito delgadito pequeño, que a veces es de colores, ¿no? Y en ese aviso se indica el día en que van a regresar para notificarlo, ¿no? O sea, para el día de la segunda visita. Ahora, ¿qué sucede si en la segunda fecha no se encuentra? En esa segunda visita, ustedes notificadores están autorizados a entregarle la cédula a la persona capaz que se encuentre, ¿no?, ya sea un pariente, ¿no?, o la persona que se encuentre en el inmueble. Ahora, si es un edificio, ¿no?, se puede entregar también al encargado. Ahora, si no se puede entregar la cédula,
se puede adherir en la puerta de acceso, ¿no? O se puede dejar bajo puerta. Esas son las dos posibilidades que permite el Código Procesal Civil. Ahora, esta forma de notificación, ¿no? es importante porque se aplica, por ejemplo, en varios casos. Según el 459 del Código Procesal Civil, esta notificación, ¿no? que es obligatoria para el emplazamiento con la demanda, ¿no? se aplica también para la declaración de rebeldía, se aplica para la notificación del saneamiento procesal, las citaciones a audiencias, la citación para sentencia, o sea, el déjense en despacho para sentenciar o tráiganse para sentenciar, la misma sentencia, ¿no? y la resolución que requiera el cumplimiento de la sentencia. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? que el código exige de manera obligatoria este procedimiento, ¿no? del 160 a 161, o sea, entrega a personas distintas, solo en los casos de estas resoluciones. ¿Ya? No lo exige de manera taxativa a todas y cada una de las resoluciones, sino única y exclusivamente a estos casos que les he enumerado. Sin embargo, yo sé que en la práctica, bueno, ustedes tienen problemas para discernir, bueno, no, ¿cómo hago en este caso? Entonces yo sé que por costumbre están notificando con preaviso todas y cada una de las resoluciones que piden los juzgados civiles, ¿no? Pero el código no lo exige así. Ahora, hay un caso también especial en los casos de desalojo, ¿no? El artículo 587 dice: si al momento de la notificación del admisorio se advierte la presencia de tercero, quien lo notifique lo instruirá del proceso iniciado, su derecho a participar en él y el efecto que va a producirle la sentencia. Yo me pregunto si alguno de los presentes, en algún caso que les haya tocado notificar una resolución admisoria de un desalojo, ¿ha procedido de esta forma? ¿Alguno podría contarme si lo ha hecho en alguna ocasión? Porque es un problema que hemos detectado los jueces, ¿no? civiles. Entonces, tendrían, justamente este tipo de reuniones son buenas, ¿no? Para coordinar y ver una forma de implantar este procedimiento, ¿no? O de repente, bueno, habría varias alternativas, ¿no? De repente, capacitarlos para que ustedes lo hagan, o en todo caso encomendar este tipo de notificaciones al especialista legal de actos externos, ¿no? Entonces, esos son problemas que se dan en la práctica. Bueno, señores, eso sería todo en cuanto a lo que es la notificación en materia civil. Y bueno, estoy a las preguntas que ustedes me quieran, ¿no? formular al respecto. Bien, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la invitación cursada a mi persona y a los demás colegas que estamos en mesa. Quisiera compartir simplemente aspectos centrales porque la notificación también en el ámbito de materia penal se rige en todo lo pertinente al Código Procesal Civil. Ya el doctor Abanto ha hecho mención a dos artículos principalmente importantes y que se aplican supletoriamente al proceso penal, que es el artículo 155 y 160 del Código Procesal Civil. Pero yo acá quiero rescatar algo muy importante. Las notificaciones en el área penal cobran ahora más que nunca una gran importancia. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos observamos los jueces de esta área una importante interposición de habeas corpus por debido proceso concerniente a una falta de notificación debida, que para ellos les afecta el acceso a un debido proceso. Entonces, aducen inclusive no solamente mediante acciones de garantía, llámese habeas corpus, sino también mediante pedidos de nulidad en el proceso por una deficiente notificación.
¿no? Porque no han sido notificados válidamente con las reglas generales que para este caso está en el Código Procesal Civil. Pero en el ámbito penal no hay que olvidar que en Lima al menos rigen los dos códigos procesales, el Código de Procedimientos Penales, que es el antiguo, y el Código Procesal Penal. Entonces, es particularmente difícil para los que están en el área de notificaciones con el antiguo Código de Procedimientos Penales, el sistema de notificación. Esto ya se ha superado en el Código Procesal Penal, porque inclusive hay un reglamento de notificaciones que se rigen todos los que están aplicando el Código Procesal Penal. Y este reglamento se ha hecho en base también a aspectos generales del Código Procesal Civil en cuanto se refiere a las notificaciones. No hay que olvidar que el acto de notificación es de suma importancia porque tiene por objeto poner en conocimiento de las partes una decisión judicial. Y para ello las partes pues deben ser notificadas en forma debida y en el plazo correspondiente, porque de ahí rige inclusive, según el plazo, la interposición de los recursos impugnatorios. Y acá, por ejemplo, en Chile, los notificadores actúan como fedatarios. Ahí le dan una gran valor e importancia a la acción de notificación. El notificador hace como un fedatario, como un notario que da fe del acto de notificación. Y basta que diga que se ha notificado la resolución para que tenga pues este valor en el proceso para los efectos de convalidación de un acto procesal, que es correspondiente a las notificaciones judiciales. ¿Por qué? Porque en el ámbito penal pues rigen importantes garantías del derecho, sobre todo el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Y eso se condice mucho con tener conocimiento oportuno y válido de todas las decisiones o resoluciones que se emitan dentro de un proceso. Entonces cobra importancia pues el acto de notificación. Lamentablemente hay que ponernos en nuestra realidad, porque yo estoy ahora en una sala penal de reos en cárcel que se rige por el sistema de notificaciones. Hay entre comillas, una deficiente en notificaciones o las notificaciones no cubren o no se dan abastos porque se notifican una audiencia para la actuación de actos probatorios, lamentablemente hasta 2, 3, 4 veces porque no hay respuesta de las notificaciones que se cursan a los convocados a un juicio oral. Esto es totalmente distinto, por ejemplo, en el nuevo Código Procesal Penal, porque en el nuevo Código Procesal Penal basta que las partes sean notificadas por teléfono, por correo electrónico o por cualquier medio célere en el cual las partes tengan conocimiento válido de un acto de notificación. Entonces yo creo que eso coadyuva bastante a que un proceso pues cumpla con los estándares de inmediación y sobre todo de prontitud, ¿no? Que es lo que se exige ahora, nos exigen bastante en el ámbito del proceso penal. Esperemos pues que esto, supuestamente el 2018 o no, 2019, hay esperanzas que funcione el Código Procesal Penal ya en toda la Corte Superior de Justicia de Lima. Esperemos pues que ya para esa fecha estar todos los órganos judiciales debidamente capacitados para enfrentar ese gran reto. Realmente va a ser un avance importante en cuanto a la celeridad, porque eso es importante, ¿no? Pero para ello también hay que estar debidamente preparados para poder responder con prontitud a todas las nuevas instituciones procesales contenidas hoy en día en el Código Procesal Penal. Pero hablando básicamente en nuestra realidad actual, que está vigente el Código de Procedimientos Penales, estos se rigen básicamente con las reglas del Código Procesal Civil, básicamente el 155 y el 160. El artículo 160, como ya lo ha explicado el doctor Abanto, contiene las disposiciones en que debe ser notificada una resolución. Entonces, todos los que tienen a su cargo las notificaciones, que se llamen los asistentes
o los secretarios de juzgado tienen que tener en cuenta estos dispositivos procesales, porque de ahí depende mucho de que se haga una efectiva y válida acto de notificación. El numeral 160 del Código Procesal Civil establece si la notificación se hace por cédula, dice, el funcionario o empleado encargado de practicarla entrega al interesado copia de la cédula, haciendo constar con su firma el día y hora del acto. El original se agrega al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora del acto, suscrita por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiera firmar, de lo cual debe dejar constancia de este acto. En caso de no encontrar a persona a quien se le va a notificar, le dejará aviso para que espere el día indicado que esté con el objetivo de notificarlo. Si tampoco se hallara en la nueva fecha, se entregará la cédula a la persona capaz que se encuentre en la casa, departamento u oficina o al encargado del edificio, procediendo en la forma dispuesta en el artículo pertinente del Código Procesal Civil. Si no pudiera entregarlo, lo irá a la puerta de acceso correspondiente a los lugares citados o la dejará debajo de la puerta según sea el caso. Pedimos nosotros a los que hacen estos actos de notificación tener en cuenta estas reglas, porque sobre todo los que llevamos juzgamiento no podemos convalidar la notificación en tanto la notificación no tenga esa formalidad, porque las partes, lógicamente, sobre todo la defensa, alega no ha sido debidamente notificado, donde consta que el acto es válido para ser convalidado. Una notificación donde se sigue este procedimiento, donde se anota que se ha acudido, inclusive hay veces, como se ha señalado, por ejemplo, al notificador de sala, que dé las características del inmueble, ¿no? Que se ha constituido a tal inmueble con tales características, inclusive ponen hasta el número de registro de luz o de agua, para los efectos que sí uno tenga conocimiento de que ha acudido o se ha personado al domicilio solicitado y no ha encontrado a persona alguna que está siendo requerida por el órgano jurisdiccional. Ya en estos aspectos, agotado lógicamente que se ha cumplido con notificar a esa persona y que no tiene ningún interés en acudir a un juicio, o se le ordena pues su conducción compulsiva, o de lo contrario ya las partes se desisten de esta prueba, porque no vamos a estar al infinito notificando y ya se adoptarán las medidas correspondientes y se resolverá pues su situación ya en una resolución final. Por eso es muy importante el acto propio de notificación, sobre todo en el área penal, que como les vuelvo a reiterar, cobra de gran importancia por el número importante de habeas corpus y pedidos de nulidad que aducen las partes para cuestionar una resolución, ¿no? Una resolución que lógicamente le desfavorece. Generalmente, pues, ahora que se puede condenar en ausencia, entonces cuando la persona que se le va a dictar una sentencia no acude tanto a la sala o al juzgado para escuchar dictar su sentencia, lo que corresponde es notificarlo personalmente en su domicilio, además de notificar al abogado que está presente. Entonces, muchas veces no se cumple con esa formalidad de notificar a su domicilio, porque tanto más si es una sentencia pues con una pena efectiva, que lógicamente le va a producir una situación para él que le resulta desfavorable, cosa muy distinta que sea una sentencia absolutoria dictada en el acto oral o una pena suspendida condicionalmente. Generalmente cuestionan cuando se trata de penas con carácter efectiva o también con decisiones que también le causan algún tipo de agravio, llámese que se le dicte pues prisión preventiva cuando está ausente o cuando se declara improcedente infundada una improcedencia de acción o cualquier excepción que le desfavorezca. Entonces, los actos de notificación acá sí adquieren una real importancia en el proceso mismo. Entonces, básicamente, regirnos con las reglas que señala el Código Procesal Civil, básicamente el 155 y 160,
y ya con el Código Procesal Penal, que está vigente en Lima, pero solamente para los delitos de corrupción de funcionarios, que sí están señalados en los artículos 127 y 128 del Código Procesal Penal con respecto a las formas y citaciones de notificación. Pero ahí se hace mucho más, como le digo, mucho más rápido, inclusive se cuentan con mayor tecnología porque se puede hacer vía casilla electrónica, que ya está instituida también, pero lamentablemente a veces muchos abogados no manejan las casillas electrónicas ni correos electrónicos, que eso ayuda bastante para agilizar un procedimiento. Pero en este caso, por ejemplo, en el sistema que llevan los casos de corrupción y la Sala Penal Nacional, sí se hace un uso bastante adecuado de todos estos medios electrónicos que posibilitan que los actos de notificación sean válidamente efectuados. Por eso es poco probable que pidan nulidad de un acto de notificación, ¿no? Porque ellos, tanto como por teléfono, por casilla electrónica o dando un UCB que también ya está instaurado, pueden tomar conocimiento del contenido de una resolución dictada por un órgano jurisdiccional. Entonces, solamente quiero recalcar acá que el acto de notificación, pues sí es importante, ¿no? Y se rige por las reglas del Código de Procesal Penal, que todavía no está vigente para toda la Corte de Lima. La que está vigente es el Código de Procedimientos Penales, que en sus aspectos generales no habla básicamente de la notificación ni de la forma. Por eso nos vamos en forma supletoria al Código Procesal Civil, cuyos artículos ya han sido señalados también por el doctor Abanto. Entonces, quería prácticamente exponer estas apreciaciones que sí las deben conocer porque son actos propios de notificación. Es un tema muy puntual, es un tema que solamente habría que tener el cuidado necesario para efectuar estas notificaciones siguiendo las pautas que señala nuestro ordenamiento procesal civil y ya teniendo también a la vista lo que es el reglamento de notificaciones, citaciones y comunicaciones bajo las normas del Código Procesal Penal, porque esto en líneas generales han sido recogidas y tomadas también del Código Procesal Civil. Entonces, ahí hay una mixtura que recoge las reglas del Código Procesal Penal, artículos 127, 128, y también las del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, una mixtura para dar mayor validez a los actos propios de notificación. Entonces, igual, ¿no? Esto es un tema muy, como les digo, muy puntual, cuando hay que tener en consideración, sobre todo en el área penal, que es un área muy sensible por los cuestionamientos que hacen la parte, sobre todo en la alegación de tutela procesal efectiva, derecho de defensa, presunción de inocencia, que son garantías judiciales que las hacen valer cuando van a interponer un pedido de nulidad o una acción o demanda constitucional de habeas corpus por los efectos de una deficiente notificación. Entonces, ahí creemos que los órganos jurisdiccionales debemos ser pues minuciosos en verificar que efectivamente las partes sean convocadas, por ejemplo, a las vistas orales, a los juicios orales, a cualquier diligencia donde las partes pues se realicen actuaciones probatorias para que haya una igualdad de armas, ¿no? Porque también se tiene que cuidar mucho eso. En el proceso penal que nos rige, que tiene esa una de las funciones principales, la igualdad de armas, ¿no? Que todas las partes tengan las mismas oportunidades para ejercer su derecho de defensa. Esto, en líneas generales, es lo que les quiero, al menos en esta tarde, poner en su conocimiento. Basta en remitirnos a las normas que están en nuestro código y los actos propios, pues quizás muchos de nosotros ya tenemos años en nuestras respectivas áreas y entiendo que muchas veces por la carga procesal existente no nos damos abastos. Acá veo a una notificadora que la veo siempre corriendo por mi sala notificando inclusive a los magistrados con los habeas corpus, las demandas de habeas corpus, y la veo corriendo ella con sus notificaciones
Y sí, esa es nuestra realidad, ¿no? Esa es nuestra realidad. Y ella en algún momento me comentaba que los magistrados ni querían recibirla para recibir sus notificaciones. Eso está mal, pues, porque uno tiene que coadyuvar a recibir personalmente y poner su firma y su sello, que es lo que corresponde. Entonces, nada más decirles que estoy llana a cualquier pregunta que ustedes puedan formular, pero es básicamente eso, ¿no? Tener en claro que el acto de notificación es una acción importante para un procedimiento donde se respeten las garantías necesarias de las partes. Gracias. Generalmente ahí es una discusión interesante porque se está notificando por casilla electrónica, por cédulas y por correo electrónico. Entonces, indistintamente, hay veces demora una más que la otra, entendiéndose que el de la casilla electrónica es la más rápida. Entonces, se ha adoptado en tomar el de la casilla electrónica porque ahí se está el chip. Entonces, se tiene por convalidada el recibido de esa notificación. Y desde ahí se cuentan los plazos, desde la fecha de la notificación electrónica. Al menos en Código Procesal Penal, en el sistema anticorrupción que he estado, se tomaba esa notificación por los checks, porque se han verificado, porque si no, no convalida. Ahí sí está el check que da cuenta que sí ha recibido esa notificación electrónica. Buenas tardes, ante todo, doctora Sakikurai, es un gusto escucharla. Soy del área penal y justamente haciendo una repregunta de la compañera que me antecedió es el plazo. Justamente los abogados dicen, me notificaron casilla electrónica, entonces en materia penal, ¿cuánto sería para que puedan interponer los recursos o sea, es decir, un recurso a esa notificación que se le ha procedido vía casilla electrónica, ¿no? Pero se rigen los plazos del código, son 3 días para resoluciones, entiendo, y 10 para las sentencias y autos, ¿no? El problema es con el Código Procesal Penal, que sí tiene diferentes plazos para los actos procesales de notificación, pero con el antiguo yo creo que es más fácil, porque tenemos más de 2 plazos, creo que no hay, ¿no? Son 3 plazos para los decretos o autos y 10 para la fundamentación de sentencias, ¿no? O resoluciones debidamente motivadas. Pero con el nuevo código sí invito a que ya estemos leyendo, porque el próximo año de mediante va a entrar en vigencia. Esperemos que sí sea. Sí. Buenas noches. Sí, disculpe, no comparto su opinión con respeto, porque acabo de escuchar del doctor Amando que dice que a unas notificaciones como demanda, rebeldía, tienen que ser necesariamente, obligatoriamente tienen que ser notificadas por cédula. Entonces, no se podría contabilizar o computar el plazo de la casilla, que está preguntando la señora. Creo que es así. Claro, el problema es de que la casilla electrónica tiene la posibilidad de hacer el check-in de que la persona ha recibido, porque es una casilla electrónica que está, por eso ellos la presentan, y ahí, en el aspecto verifican que se ha recibido, y está el recibido. Está el recibido. Sí. Ay, perdón. Es el recibido. Bueno, yo particularmente no hemos tenido problemas en ese sentido,
con el nuevo Código Procesal Penal, porque sí las partes lo reciben, inclusive hasta con correo electrónico, que hacen el checking. Entiendo que en civil la cosa es mucho más compleja, entiendo así, también en el penal, lógicamente, por la demora en las notificaciones, porque se está rigiendo más por cédulas de notificación que casillas, ¿no? Porque hay más, las partes a veces no cumplen con señalar casilla electrónica y se rigen todavía por las casillas en el Colegio de Abogados, o quieren que se lo notifique pues en su domicilio legal. Pero yo creo que se está superando eso, pero generalmente ya con las nuevas disposiciones del Código Procesal, lo que se está primando o lo que está mandando es la casilla electrónica. Y la casilla electrónica sí es fácil el chequear de que ha sido recibida esa notificación, y los cómputos sí se cuentan inmediatamente para los plazos en la presentación de recursos, porque no olviden que los recursos son calificados con el nuevo código, si están dentro del plazo, si están debidamente notificados, si los agravios están referidos a lo que es la materia de impugnación. Ahí se hace como en civil, casi como una calificación de los recursos que se impugnan. Es muy distinto al Código de Procedimientos Penales, que generalmente lo que se prima es que interpongan los recursos dentro del plazo de ley, porque si no, esos son, pues, se señala que son extemporáneos, ¿no? Pero básicamente la fundamentación, no hay un filtro de calificación de recursos que sí lo hay con el nuevo código. Esa es la gran diferencia con el nuevo código. En el nuevo código sí tiene que haber una expresión fundamentada de agravios que le causa la resolución que impugna, por ejemplo. Por eso es mucho más, de repente, el calificar el contenido de los recursos que se impugnan ante una resolución que le dé favorable a alguna de las partes, ¿no? Permítame una pregunta. Se acaba de mencionar de que tiene que haber un preaviso. Y eso no es así, porque en la realidad casi nunca notifican como preaviso. Hay testimonio de varios compañeros y es de público conocimiento que nunca o casi nunca dejan preaviso. Entonces, eso estaría afectando el debido proceso, porque normalmente dejan un día y en el expediente sí obra, lógicamente, el preaviso, pero en la realidad nunca dejan. Sí. Gracias. Sí. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Martín Alarcón. Mi pregunta venía por en caso de las notificaciones a las comisarías, ¿no es cierto?, un efectivo policial, una resolución o para citación a este juicio oral. Comúnmente los mesa de partes a veces objeta la recepción, arguyendo de que carece de alguna formalidad, como por ejemplo el oficio, ¿no es cierto? Que, o sea, estamos hablando de un proceso en el Código de Procedimientos Penales y no en el Código Procesal Penal que exige el oficio. Entonces, por mala interpretación del de mesa de partes, te dice, no, esto no lo va a recibir porque no hay un oficio dirigido. Pero la cédula dice, ¿no es cierto?, el nombre, la comisaría y el nombre del efectivo. ¿Es posible, en el caso de la negativa de mesa de partes de recepcionar la notificación, que se aplique el 161, es decir, la notificación bajo puerta o el preaviso bajo puerta? ¿Es posible? Mire, cuando se trata, por ejemplo, de efectivos policiales o de cualquier funcionario público, hay que incluirnos también nosotros, el conducto regular es la institución a la que pertenece. Entonces, el mismo Código de Procedimientos Penales habla que las notificaciones a los efectivos policiales deben ser a través de su institución. Por eso se exige de que se oficie al director de Recursos Humanos de la Policía Nacional, porque ellos sí están en la obligación de notificar, porque no hay que olvidar que ellos son funcionarios o servidores públicos que dependen de un superior. Entonces, para salir y constituirse a un acto para dar un testimonio, tanto en el juzgado como en la sala, tienen que tener la autorización. Entonces, por eso, generalmente es por costumbre, y también lo exige la ley,
es notificar a los recursos humanos de la Policía Nacional para que ellos sí dispongan la concurrencia o al juzgado o a la sala de los efectivos policiales, inclusive están en la obligación, inclusive se pone de remitir copias por violencia y resistencia a la autoridad, porque hay mucha resistencia, lamentablemente, de los efectivos policiales a concurrir a juicio o a los juzgados. Pero sí es una práctica usual, porque ellos son funcionarios, entonces ellos dicen, nosotros no podemos salir de la comisaría sin la autorización de nuestro superior. Para ello tiene que tener una disposición o una orden que así lo indique, ¿no? Por eso ellos inclusive exigen que se les dé una constancia de su concurrencia a la hora que ha venido y a la hora que sale. Claro. Entonces sí lo hacemos nosotros. Y el Código de Procedimientos Penales, si mal no recuerdo, también señala que los efectivos policiales serán convocados a través de su superior, ¿no? Para Claro. que ellos puedan venir o concurran a las actuaciones judiciales. Claro, disculpe, una última observación. No, o sea, a lo que me refiero es de que si el policía, ¿no es cierto?, se le va a notificar y la cédula dice consigne el nombre de la comisaría, la única omisión en todo caso administrativa, ¿no es cierto?, o en todo caso del especialista, etcétera, quien esté a cargo de hacer los oficios, no lo hizo, ¿no es cierto? Pero sin embargo está pues el nombre de la comisaría, solo lo han hecho en la cédula, ¿no es cierto? Y en esa parte objetan por esa formalidad. O sea, sí debemos motivar entonces. Sí, porque lamentablemente ellos se amparan decir no, pues, porque tiene que ir a mi superior Correcto. para que me dé la autorización. Correcto. Siempre hay algún O sea, tipo de sí. resistencia Así es. y tratamos de cumplir los caminos. Claro. legales. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a abstraerlos del tema penal y voy a abstraerlos del tema civil y vamos a conversar un poquito de derecho de familia. Acá hay dos sillas. Como estamos en familia, les cuento que acá hay dos sillas para las damas que quisieran sentarse y que las veo ahí atrás. No hay ningún problema. Vengan acá, chicas, porque si van a estar ahí todo el rato, de verdad que después van a estar muy cansaditas, ¿ya? O los caballeros, no sé. Pero no se sientan tímidos ni cortos, ¿ya? Porque esta es una conversa, ¿ya? La idea de mi participación es, como ustedes ven en la parte final de esa diapositiva, un poco darles los principios y enfoques de la ley de lucha contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Para esto, quiero en primer lugar destacar algo que bien señaló Jaime. Nosotros somos un equipo de trabajo. Todas y todos acá no tienen menos importancia, los seres humanos somos iguales en derechos, obligaciones. Lo que cada uno tiene es una labor diferenciada, ¿no es cierto? Cada uno sabe en qué radica esa diferencia, dónde está, en qué sección, en qué disposición se basa su trabajo. Y por eso nosotros lo que queremos ahora remarcar es todas esas disposiciones que nos comprometen desde el punto de vista laboral, funcional a todas y todos, en el éxito de esta norma. Elvira, ¿quiere decir que yo puedo erradicar la violencia solo con la ley? No. Esa es la gran mentira de los legisladores, pues. Ah, ¿salió la ley cuál? Uy, se va a pacificar el país. Salió la ley tal, se va a eliminar el terrorismo. Salió la ley cuál, se eliminó la violencia. Para nuestro dolor, el hecho de que haya muerto la señora Juana, ¿no?, lacerada por las heridas luego de haber sido incendiada, por un fenómeno como el que estamos viviendo todas y todos, eso, con una congoja enorme de por qué se está incrementando. ¿Por la ley? ¿Porque el servicio es ineficiente? ¿O en qué estamos nosotros que no hemos prevenido adecuadamente que estos factores de convulsión social no hayan llegado hasta este punto? Lo cierto es que yo les quiero hablar de una norma que está dentro del tipo de tutelas de urgencia. Cuando ustedes van a la emergencia de cualquier hospital o clínica, hay diferencia entre emergencia y urgencia, ¿no es cierto? La emergencia es ya, con riesgo de muerte, y la urgencia es, efectivamente, hay que atenderlo pronto, rápido. Yo les diría que
tenemos de los dos tipos también en los casos de violencia. Lo que pasa es que la doctrina y la teoría hablan siempre de la tutela de urgencia. Pero mal haría yo en decirles de que los casos de violencia deben ser tratados con la misma parsimonia de cualquier otro caso. No hablo de los temas de civil ni temas de penal. Hablo de los temas de familia civil o familia en el tema penal, porque ustedes saben que tenemos las 3 especialidades, ¿no es cierto? Tutelar, civil y penal. Hoy día estamos hablando de la especialidad, la subespecialidad, perdón, tutelar, que es donde entra esta problemática de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y miren, pues el permutador no me... Ya. ¿Quiénes interponen? Yo no sé si alguien puede ayudarme y apagar la lucecita de allí para que no prenda sobre la pantalla y puedan ver hasta el fondo. Por favor, si fueras tan amable, intenta. Yo intenté y no descubrí cuál era el interruptor. Entonces, de tal forma que se pueda ver hasta el fondo, ¿quiénes interponen una denuncia al amparo de esta norma? 3364. Muy amable, encontraste el truco, perfecto. Primero, la persona perjudicada, obviamente, ella es la más interesada, pero a veces no tiene la posibilidad de hacerlo. Elvira, ¿por qué no tiene la posibilidad de hacerlo? Porque tenemos, para nuestra realidad y nuestra congoja, que la violencia, y lo digo, lo remarco, lo subrayo, lo pongo en negrita, se normaliza al punto que hay personas, acá ya no hablaré solamente de mujeres, hablaré en general, personas adultas, niños, niñas, adolescentes que creen que es normal porque es lo normal que te pegan. En primer lugar, todas y todos acá tenemos que comprender y difundir, diseminar que la violencia no se debe normalizar, que no es normal que te peguen, porque ¿cuál es el futuro de una persona si acepta que normalicen la violencia en su hogar? ¿Va a poder surgir ella de esa problemática después o enseñar a sus hijos cómo afrontar que su dignidad va por delante? No va a poder. Entonces, por eso la ley se pone en el papel de quienes, además de ella, ante esa imposibilidad, puedan a favor de ella denunciar. Incluso un tercero, el vecino que escucha el grito normalmente en la noche de alguien que se queja, o un niño que no puede reaccionar porque ya sabe que lo que viene a continuación va a ser una golpiza todavía peor o más fuerte. Los médicos están horrorizados del nivel de violencia sexual que descubren con cada caso en el que van indagando. Se los digo porque voy al Instituto de Salud del Niño, voy a San Borja, voy al Hospital del Niño y la verdad que tenemos una situación caótica, espantosa. Tenemos incestos escondidos detrás de las 4 paredes. Antes se decía, siglo XIX, siglo XVIII, la violencia es en el hogar, nadie debe intervenir, porque esa es la solución que debe tener la pareja. ¿Tú para qué te metes? No, pues, porque si nosotros lo que queremos es una sociedad vivible para todas y todos, en paz, debemos intervenir. ¿Por qué debemos intervenir? Para tratar de evitar que esta situación haga que alguien se postergue 1000 veces o desgraciadamente puedan quitarle la vida, no obstante que tuvo la posibilidad de utilizar un intermediario para esta denuncia. Puede hacerlo la Defensoría, los profesionales de educación, los maestros están horrorizados también de lo que se ve todos los días de criaturas porque nosotros nos quejamos del bullying. Sí, pues de lo que pasa en los colegios, pero ellos se quejan de lo que como alumnos llegan golpeados de sus casas. Entonces, es un fenómeno contra el que tenemos que luchar y esta ley lo que ha hecho es dividir, esto no era con la anterior legislación, eso es a partir del 2015, en 2 etapas la atención. La que nos corresponde en el área de familia, la que ven ustedes en el cuadradito rojo, y la posterior, que es la que corresponde a sede penal. Elvira, ¿significa que todo va a pasar de una órbita a la otra? Sí, todo, absolutamente todo. Si es falta, si es lesiones graves, todo tipo de delitos, todo va a pasar al área penal. Pero ¿qué hacemos en el área de protección o tutelar? Buscamos medidas de protección. ¿Qué ha dicho el legislador?
el cambio con la anterior ley, la 26260, que de repente recuerdan cuando ustedes notificaban, era que era un proceso único, con un trámite de demanda, postulación, cítese audiencia, díctese sentencia, posible apelación. Ahora lo que prima es la celeridad. Así que vamos a ver los enfoques aplicables y por qué esta celeridad debe representar una urgencia y en algunos casos emergencia. En primer lugar, en esta Corte Superior de Justicia lo que tenemos son 19 órganos jurisdiccionales, todos en un turno que va diario y consecutivo. Hoy día, lunes 9, por ejemplo, está de turno el 14º juzgado. Entonces, ella recibe personalmente en sede judicial las denuncias ese día, independientemente de las que por escrito ingresan por CDG. Pero lo que hace, al igual que todas ellas en esa distribución cada 19 días, es una carga procesal de lo que debe establecer para dictar estas medidas de protección. Cuéntame, Elvira, ¿qué son las medidas de protección? Son medidas de urgencia o de emergencia, dependiendo del tipo, porque si llega una denunciante con el ojo morado, estamos ante una emergencia de retirar al agresor, de disponer el alejamiento, de tratar de evitar incluso que tenga contacto con la persona en el ámbito laboral, el ámbito del hogar, el ámbito de estudio o quién sabe en qué tipo de contactos, además, para protegerla, porque esa es la idea, darle protección y evitar que sea revictimizada, y darle además esa seguridad de sus bienes, porque significa que esta ley también abarca el tema de, ¿no?, que la pone desdentada, sucia, tonta, bruta y capaz de repetir cualquier cantidad de lisuras. En 5 palabras, 4 de ellas son lisuras. Él cree que esa es la mujer que representa a la ciudadana promedio en este maravilloso país. Entonces, esas son las formas en que culturalmente seguimos reproduciendo estereotipos. Seguimos pensando que la mujercita debe ser protegida, ¿no?, porque es la niña de la casa, y más bien el varón es el productor, es el hombre que puede dar el valor a la familia y representa el honor familiar. Miren, a los varones no se extenúen tanto, queriendo mantener un estereotipo de prevalencia. Acá estamos nosotras para seguir luchando por una humanidad en condiciones de igualdad. No aspiramos a un matriarcado, aspiramos a una igualdad real, a eso que implica respetarnos simplemente por nuestra esencia, por nuestra dignidad como seres humanos, y no por el sexo biológico asignado al nacer. Otro principio muy importante que introduce la ley del interés superior del niño. Cuéntame, Elvira, ¿y esto qué significa? ¿Que el interés superior del niño va por encima de las personas adultas mayores? ¿Va por encima de los discapacitados? ¿Va por encima de las personas en condiciones de vulnerabilidad por pobreza, extracción social, etcétera? No. De lo que se trata es de dar una preferencia a seres humanos en proceso de desarrollo que precisamente por esa condición no pueden defenderse como un adulto. Es más, si ustedes, porque seguramente algunos serán hijos únicos, algunas, pero la mayoría tenemos un hermano, un primo, un referente familiar con el que hemos crecido. Y seguramente ustedes habrán tenido esa influencia de los hermanos mayores, que en algún momento reemplazaron a los padres, las madres, etc. Lo que se pretende es, a medida que esa criatura va logrando avanzar en su nivel de desarrollo y madurez, tenga, así como los hermanos mayores, una égida de protección, lo que se pretende es que los seres humanos respetemos esa condición de vulnerabilidad. El niño, damas y caballeros, tiene derecho a que se construya ciudadanía desde que ya usa su raciocinio de manera independiente. Elvira, pero ciudadanía es a partir de los 18. Me dan mi DNI, ya soy un ciudadano, ya puedo votar, puedo elegir, ser elegido. No,
Estoy hablando de construir ciudadanía para que tengamos realmente la posibilidad de compartir luego con seres humanos adecuadamente formados valores como independencia, libertad, igualdad, autonomía, y nadie que quede relegado porque piense que debe ser sumiso, que alguien tiene más poder que ellos, que alguien por un sexo diferenciado tiene la posibilidad de ejercer dominios. ¿Ya? Construir un interés superior del niño, la ley lo determina, es para favorecer a estos seres humanos en proceso de desarrollo. ¿Tenemos un interés superior? Sí. Es la posibilidad de confluencia de todo aquello que, como dice Sillero Bruñol, un experto, asesor de UNICEF, profesor de la Diego Portales de Chile, es una persona que ha desarrollado mucha doctrina a favor de todo lo que implica la Convención de los Derechos del Niño. Entonces él señala que esta es una norma que puede además asumirse como principio y de igual manera como regla procedimental. Tiene tres vertientes: derecho sustantivo, principio procedimental y también principio interpretativo. No es entonces, como se ve en la diapositiva, que alguien tenga necesariamente que ejercer un dominio vía la violencia física, psicológica, patrimonial o incluso sexual, porque desgraciadamente, y no estoy diciendo ninguna novedad, los actos de violencia sexual en la gran mayoría de casos son perpetrados por personas cercanas a las víctimas, muchas veces familiares directos, desgraciadamente porque se propicia esta falta de formación que debe ser superada gracias a que en el sistema de educación básica regular, Dios mediante, mantengamos el enfoque de género y no como algunos ultraconservadores con esa ola de conservadurismo que está lacerando Latinoamérica, todavía quieran mantener la exclusión en la educación básica, creando seres que reproduzcan los estereotipos que pensamos deben ser desterrados. Ese reconocimiento entonces y enraizar el paradigma de por qué los seres humanos en etapa de formación deben merecer este enfoque del principio del interés superior del niño es tratar de asumir una doctrina de la protección integral que les comento que es obligatoria para nuestro país, como casi todos los países del orbe que han suscrito la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, salvo uno, el único que no la ha ratificado es Estados Unidos de Norteamérica. Y en la era de Trump, ese narcisista fascista, por supuesto que tampoco la va a ratificar, ¿no es cierto? Que está separando a padres e hijos simplemente porque son de Centroamérica. Es una cosa abominable. Perspectiva de género. Creo que lo que os acabo de resumir también sobre el enfoque de estos términos de igualdad y no discriminación vienen a asumir precisamente que esta perspectiva como método de análisis es necesaria. Pregunta entonces por la mujer víctima, pregunta por Avi, pregunta por Juana, pregunta por la señora de Tarapoto y todas las que van a venir, porque todas las que van a venir en lo que resta de este año van a duplicar el porcentaje y estadísticas del 2017. Ya esa es una proyección, desgraciadamente. La condición masculina, yo les digo siempre a mis alumnos, ustedes lo que tienen que hacer es ser heteroaliados, personas que enraizando su orientación sexual, que debe ser respetada porque es absolutamente voluntaria y autónoma, van a respetar también la orientación sexual de los otros, la identidad de género de otras y otros, de esa comunidad diversa que en nuestro país también existe. No podemos cerrar, yo soy miope pero no ciega. Aquella persona que diga, doctora, pero esos son personas raras, son personas extrañas, no deben ser aceptados. Perdónenme, pero desde la antigüedad, todas y todos hemos leído sobre homosexualidad, sobre transexualidad, sobre bisexualidad. Y ellos no les piden que ustedes se sumen a un movimiento ni a una comunidad diversa. Ellos lo que piden, con igual derecho que ustedes, que cualquier otro ser humano, es su posibilidad de ser felices. Si ellos no atentan contra nosotros, nosotros tampoco tenemos por qué atentar contra ellos. Perspectiva de género involucra todo eso.
La masculinidad, entonces, ¿qué sería? Esa posibilidad bien asumida de un desempeño adecuado conforme a la orientación de género, a la identidad de género de cada persona, pero que no piense que por ser opresor cumple el rol, que no piense que necesariamente por tener un rol asignado de proveedor va a ser el único, porque en eso también estamos nosotros para compartirlo, porque las obligaciones deben dividirse. No tenemos por qué, repito, extenuar a la mitad del mundo. Y este señor, ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Así es el nuevo arzobispo designado. Y él lo ha dicho. O sea que yo no estoy yendo contra la religión. Tampoco estoy atentando contra un credo. Yo también soy católica. Y lo que digo es, si él lo está asumiendo para dignificar a hombre como mujer, nosotros no podemos ser menos. Nosotros tenemos también que tomar en consideración esa base. Este que es un informe de INEI sobre brechas de género, que se publica todos los años, que las y los invito a leer, entran a Google, buscan informe INEI, Perú, brecha de género 2017, es la publicación efectuada este año. Lo que va a medir es las desventajas que enfrentan las mujeres por su condición de tal. Lo que enfrentamos nosotras simplemente por tener un sexo biológico asignado, que no significa de ninguna manera que exista un potencial mermado. Eso no tiene nada que ver con el potencial ni la capacidad de las personas. Lo que tiene que ver con el potencial y la capacidad de las personas es cómo queremos nosotros impulsar nuestro propio desarrollo, nuestro avance cultural, cuánto de sacrificio hemos logrado para nosotros y para nuestras familias en ese avance. Eso es lo que marca las diferencias, no las riquezas tampoco, por supuesto, porque ya saben, Trump es multimillonario y no deja de ser un narcisista fascista, casi como Hitler hace tantos años en el siglo XX. Mínimo formalismo, ese es otro de los postulados de esta ley. ¿Qué implica el mínimo formalismo? Dejar el ritual, dejar el corsé, dejar de lado todo lo que significa perseguir las formalidades como un checklist, esa lista chequeada, de los requisitos. No, acá lo que pretendemos es proteger, crear, como les dije, una barrera alrededor de la víctima y darle seguridad de que no vayan a volver a atentar contra ella. Entonces lo que pretendemos es litigios menos formalistas, menos difíciles, menos recargados en el cumplimiento de todas las formalidades. Y este mínimo formalismo está en todos los tratados de derechos humanos, transversal también, porque todos persiguen esa necesidad de que el ser humano, su dignidad vayan por delante y sean protegidas. Entonces está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, está en la Convención contra la Discriminación, está en todos los tratados que procuran que los seres humanos avancemos en igualdad. ¿Y por qué? Porque existen vulnerabilidades, como está señalado en la diapositiva, por edad, los extremos de la vida, cuando eres niño o cuando ya eres un adulto mayor, los extremos de la vida que también pueden conllevar discapacidades o las razones que hemos conversado sobre extracción social, esto que también es la Convención de Belén do Pará, por la condición de mujer, como erradicar la violencia, y el artículo 7 es claro, tenemos que procurar este mínimo formalismo y debida diligencia. Muy bien. Esto va en concordancia con la ley, porque la ley lo que ha dicho es en 72 horas debes resolver una medida de protección. No se está cumpliendo. No se está cumpliendo. ¿Sabe por qué no se está cumpliendo? Porque en noviembre del 2015, cuando ingresa la ley y los congresistas, en esa época todavía estaba Ollanta-Humala, y los congresistas dijeron, con esto vamos a parar la violencia, con esto vamos a lograr que el Perú se pacifique. Por supuesto, no estaban ellos, no tenían una bola de cristal para adivinar lo que iba a venir 2 años después, en el 2018, ¿no? Lo que sí dijeron fue, nosotros lo que vamos a intentar es que exista celeridad, y de un plumazo se borraron la intervención de las fiscalías de familia. Esas que ustedes recordarán eran las que formalizaban las demandas con la 26.26.0. Bórrenlas del mapa, ya no están. ¿Qué más dijo? Como no queremos un tipo de proceso riguroso, formal, etcétera, hagamos un proceso especial, así se denomina.
Un proceso especial, 72 horas, audiencia. Entonces, ustedes y yo sabemos que no se puede notificar tan rápido todo lo de la 30364, de tal forma que ustedes en 24, en 48 horas notifiquen para que nosotros podamos hacer audiencias en 72. A veces yo me pongo en el lugar de quien dice, sí, yo quiero legislar a favor de. Entonces, lo mínimo que debo pensar es, a ver, conversaré con los operadores, pues, con los que día a día van a aplicar esa norma, para saber cómo la debo dictar. Nunca conversaron con nosotros, por supuesto. No me refiero a la persona, me refiero a la institución. Nunca les preguntaron a los fiscales por qué lo sacaron. Ellos lo sacaron al día siguiente y ya no sabían ni por qué no estaban. Nunca conversaron con la policía para decirle que en 24 horas terminen el parte policial, sin evaluación médico-legal, sin pericia psicológica, sin el famoso sistema georreferencial, porque la ley introduce un sistema georreferencial, un centro de altos estudios, un registro de víctimas y agresores, además la posición articulada, etc., etc. En noviembre vamos a cumplir 3 años, nada de eso se ha cumplido. ¿Por qué, Elvira? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han puesto impulso suficiente? Para quien tenga interés, en Números Romanos 3, tercer informe hemisférico MESECBI, Mecanismo de Seguimiento de la de Belén do Pará. Ese tercer informe hemisférico ha dicho que los países de Latinoamérica, suscriptores de la de Belén do Pará, no invierten ni siquiera el 1% del PBI para los temas de violencia. Perú invierte 0.40 y algo. Entonces, pónganse un poquito en echar pluma, ¿ya? Y yo les puedo hacer referencia porque hacemos el comparativo cuánto invierte la Unión Europea y nos reímos, pues. Porque, por ejemplo, España invierte, y eso que tienen terribles falencias, no lo pongo como ejemplo de lo que podemos lograr, sino simplemente del tipo de inversión que realizan, algo así como 11.000 millones de euros. Y sumando todos los países de este eje, que van analizados porque ellos participan de una supervisión a nivel de Unión Europea, bueno, pues Latinoamérica nunca va a llegar a ese nivel de inversión en el tema de violencia. Otro principio, intervención inmediata y oportuna. Dije intervención inmediata y oportuna. ¿Se acuerdan los niños de Tailandia? Intervención inmediata oportuna. Han venido expertos de todos los países del mundo, británicos, australianos, ingleses, norteamericanos. Un multimillonario ha dicho, te voy a mandar una cápsula. Necesito una intervención inmediata y oportuna. Quiero salvar a los chicos. Yo quiero salvar a mis víctimas. Quiero una intervención inmediata y oportuna. Entonces, ¿cómo logro esto? ¿Cómo puedo lograr que sea inmediata y oportuna? Miren, he puesto una etiqueta sobre los nombres. Lo que me interesa es el ejemplo. La cédula de notificación, un día antes se elaboró, fue dejada la notificación al día siguiente. El esquemita de arriba dice Ley 3364. ¿Me interesan las formalidades? No. Yo quiero hacer un poquito una mixtura entre lo que han escuchado de mi colega del área civil sobre lo que significan los requisitos y lo que ha señalado la doctora del área penal sobre lo que significa el nuevo Código Procesal Penal. Sin formalismos. Si puede ser por teléfono, lo estamos haciendo por teléfono. Si puede ser vía electrónica, correo también. Entonces ustedes no se preocupen por el preaviso. Doctora, no nos preocupamos por el... No se preocupen por el preaviso. Preocúpense simplemente por ese mismo día tratar de culminar la diligencia. Porque cuando ustedes devuelvan el cargo, lo que voy a tener es la posibilidad de ahorrar tiempos también en la diligencia o en la posible apelación, en la posible vista de la causa, en la revisión. Y no estarán atentando contra el debido proceso. Porque les acabo de explicar que es una intervención inmediata, que es mínimo formalismo, que yo debo procurar que el interés superior del niño y la violencia contra la mujer sea erradicada, que el interés sea prevalente y la violencia erradicada. Entonces, no me interesan las formalidades.
Me interesa una notificación con la que ustedes logren cumplir con lo que significa el reto, porque yo sé que es un reto para ustedes, por eso comencé diciendo que este es un trabajo en equipo, llegar hasta esas casas, lugares. Me acuerdo que cuando en Lima tuvimos el pequeño equipito motorizado, ¿no? Que fue una ambición de mantenerlo, pero no hubo presupuesto. El motorizado no subía al cerro. Y nos decía, pues, la moto no sube al cerro. Entonces yo me reí y le decía, bueno, señor, ya, yo sé que no puede dejar la moto también porque se la roban. Pero por favor, si sabe usted que va a tener que ir a un cerro, no vaya en moto, pues, ¿no? Bueno, pero el equipito no pudo funcionar más porque no había presupuesto para pagarles. Entonces, tenemos que hacer maravillas para lograr, por ejemplo, que estos resultados, ¿no? Ahí está, mismo día, la persona llega y dice, no encontré a nadie, da su respuesta y nos informa. ¿Es válido? Sí. Mínimo formalismo, intervención inmediata, oportuna. Acuérdense que nosotros tenemos 72 horas que no se cumplen, pero que tratamos de resumirlo también en lo menos dilatado del tiempo para resolver. Ese es otro caso también en primera visita, o sea, no les estoy diciendo nada nuevo, ya ustedes conocen más o menos estas prioridades de la 30.364, son los expedientes que tenemos a la mano. Sencillez y oralidad, muéranse de risa. Sencillez y oralidad porque se suponía que íbamos a hacer un reflejo del nuevo modelo de la oralidad, es decir, grabación, CD, audiencias que ya no se transcriban en actas, sino simplemente que se grabe en un sistema de video. Entonces lo traje a Ronald Gamarra, que estaba asesorando en ese momento al Congreso por el reglamento, y me preguntó, ¿y dónde están tus cámaras? No hay. ¿Qué? Y así nomás ha comenzado la ley y ustedes no tenían nada. Hasta ahora no tenemos nada. No tenemos nada más. A todos ustedes les consta, porque todos los días saben del trajín de las notificaciones. En mi sala no cambió absolutamente nada. En los juzgados, pregúntenles a los colegas, no cambió tampoco absolutamente nada. Oralidad, más hace 3 años de la ley. Pero por supuesto, yo no aspiro a que me den eso. Aspiro a un georreferencial, aspiro a un registro único de víctimas y agresores para transversalizar la información, para poner alertas en rojo para que sepan que hay un agresor pululando todavía por allí, que puede haber niños al alcance de estas personas u otras mujeres que se comprometan con estos mentirosos sempiternos, ¿no? Porque hay agresores así y hay mujeres muy cándidas y muy ingenuas. Por favor, las mujeres que están acá no son ni cándidas ni ingenuas, son mujeres que se han forjado en la lucha diaria por tratar de que su trabajo realmente represente ese esfuerzo de colaboración con la institución. Principio de razonabilidad y proporcionalidad, sí, efectivamente, porque eso lo tenemos que aplicar también para cada una de las medidas que se dictan, para cada uno de los agresores y en el caso concreto. ¿Quiere decir, Elvira, que ese principio es transversal? Es transversal. Los otros también, todos son transversales. Por supuesto, la necesidad de aplicación conjunta dependerá del tipo de víctima que estamos tratando, qué tipo de violencia, si es solo física, si se ha intersectado con psicológica o también es patrimonial o incluso sexual. Siempre repito eso de el engendro que crearon los machistas. Los machistas hablaron, y esto es doctrina en derecho, del débito sexual. Imagínense, la sexualidad que todas y todos, que somos personas adultas, conocemos que es parte de nuestra personalidad como seres humanos, parte propia del ejercicio de libertad, querer o no ejercerla, querer o no querer casarse, querer o no querer hijos, o no querer tenerlos, ¿no es cierto? Porque nadie vino al mundo a ser reproductor o reproductora. Depende de la decisión de cada uno. Y por supuesto, cuántos son y cuántos van a ser. Y quien se quedó soltera y quien se quedó soltero, muy bien, es su decisión y es su libertad. Ese estereotipo de quien condena de antemano a alguien por ser soltera o soltera, y a nosotros, hay hasta películas, ¿no? Hay hasta películas de nosotros, eso de que se te va a pasar el tren y la tontería, o él, ¿no? Hombre maduro, etcétera. Ridiculeces que ya no debemos repetir, pero yo lo hago de repente para que se suelten y se rían un poco. Pero a mí, para lo más importante es que el ser humano defina su futuro,
su razón de existir. Y si no se quiere casar y si no quiere convivir, es su decisión. Y si no quiere tener hijos, también es su decisión. Enfoque de integralidad, por eso todas las intervenciones tienen que darse en clave de respeto a la dignidad de los seres humanos. Y ahora mi permutador ya no me hace caso. Sí, pues ya se molestó conmigo. Así que pasaré con el método manual. A ver, ya no sé qué hice, por favor, Kenia. Bueno, para ir ya cerrando y a modo de conclusiones. La ley por sí sola no va a cambiar, desgraciadamente, nuestra realidad social allá afuera. Somos nosotros, todos los que vamos a ir cambiando eso. En la medida en que el estereotipo con el cual, desgraciadamente, nos han socializado, gracias, Kenia, sí, porque cada uno de nosotros se ha socializado, ¿no es cierto? Nuestros padres nos enseñaron a socializar de una manera respetuosa, amigable. Hay otros chiquitos que son violentos y agresivos porque no socializaron adecuadamente en el interior del hogar. Hay otras criaturas que van a trasladar hacia otros seres humanos sus frustraciones, ¿no? Como esos agresores de siempre. Y hay otras personas que van a saber convivir y respetar. Entonces, el 50% de los maravillosos peruanos y peruanas que somos conoce en cierta medida el término diversidad cultural. Miren, esa encuesta es de Ipsos, 2018. Y nosotros nos preciamos, nos enorgullecemos de ser un país pluricultural. Pero hay un montón de gente que cree que lo diverso de cultural se limita a conocer el tipo de comidas regionales, conocer la vestimenta y tener un baile de cuando en cuando así de determinada zona. No sabe qué cosa es cultura de otra lengua. En una escala de 1, que es nada racista, 5 es muy racista, ¿usted dónde se ubica? 2018, Ipsos. Pues los peruanos y peruanas, ay, este país es muy racista, ¿no? Y nosotros estamos acá, pues. Este país, este maravilloso país es racista, machista y homofóbico. Y para cambiar esa realidad tenemos que valorar eso, lo pluricultural. Tenemos que valorar cuánto de la riqueza que hay en esas comunidades indígenas y amazónicas, cuánto de la riqueza que tienen, acaba de pasar en junio el mes de los afrodescendientes. Y la gente baila su afro, baila su landó, pero a la hora de ay, ese negro, ¿no? Si es blanco corriendo por la victoria, deportista, ¿no? Si es negro, no, es un ladrón. ¡Qué barbaridad, por Dios! O sea, acá que ni somos arios, ni caucásicos, no tenemos nada de mediterráneo, sino más bien somos cholas y cholos nacidos en este maravilloso país, todavía no sabemos valorar quién es, de dónde y nuestra cultura ancestral maravillosa. Ese acuerdo plenario, bellas damas y caballeros, ya ahora sí los dejo, lo que hizo fue darnos una idea de cómo la deformidad de lo que significa el estereotipo de género ha hecho que en el campo penal recurramos precisamente a estos criterios para evitar que toda menor de edad que menstrua se entienda que ya puede ser pasible de relaciones sexuales, para evitar que prácticas de matrimonios arreglados con niñas menores de 14 todavía se sigan llevando a cabo en esas comunidades, para evitar la venta con fines matrimoniales. Ustedes dicen, no, eso no pasa acá, eso pasa acá. Este maravilloso país pasa. Ese acuerdo plenario ha sido publicado en junio del 2017. Validación y tolerancia del rapto. O sea, todavía hay quienes creen que pueden raptar niñas de 12, de 13, de 11, de 10. Legitimación de prácticas sexuales tempranas consentidas. Todo eso que corta de raíz las posibilidades de desarrollo de esos seres tan pequeños. Por último, el enfoque de derechos humanos. Creo que todo lo que les acabo de decir condensa esa idea de por qué debemos respetar la dignidad de cualquier ser humano, no importando su extracción social, su raza, su etnia, su credo, su sexo, su identidad de género, nada. 2 conclusiones. Factor tiempo es importantísimo para la aplicación de esta ley.
no solo porque el legislador ya ha puesto plazos tan breves, tan cortos y que son incumplibles, porque no tenemos la logística, la evaluación, los psicólogos, las asistentes necesarios para ello, sino porque además son procedimientos de urgencia o emergencia. Y la última, la obligación en cuestión tiene una doble vertiente. Mientras más rápido, mientras menos formalista, mientras la intervención sea más pronta y oportuna, los resultados entonces darán un tratamiento prioritario a nivel de las judicaturas y de todas las autoridades. Muy bien, por su atención, muchas gracias. Quedo para las preguntas. Jaime me pasa dos preguntas. ¿Cómo ayudaría, perdonen, yo soy miope, cómo ayudaría en un caso de violencia en un hogar familiar y veo que mi vecina será, pues, ¿no? Golpean a sus hijos, el padre, ¿cuál sería la forma rápida? El MIN tiene una línea gratuita 0800 que ahorita no recuerdo el número exactamente, pueden llamar. 2, pueden llamar a Serenazgo. 3, pueden llamar a la policía. 4, si ustedes gustan, vengan al juzgado de turno. 5, si no se quieren involucrar porque tienen temor a la represalia, hagan que esto pueda ser asumido por una asistenta social de la posta más cercana o pueden acudir al médico de esa posta. Hay muchos funcionarios que tendrían la responsabilidad de atender una denuncia como esta. El 105, ir personalmente para hacer una denuncia, por supuesto que lo pueden hacer. La denuncia puede ser sin dar mi nombre para que no tomen represalias, sí, precisamente es lo que les estoy comentando. A ver, acá me preguntan si una cédula de notificación viene con una dirección que no corresponde a una institución del Estado, ¿se debe notificar a pesar que no es su dirección? Bueno, yo entiendo que el notificador muere como el arquero muere en su palo, ¿no? O sea, vas al sitio, ¿no? Y dejas constancia de lo que encontraste. O sea, si ahí no funciona, por decir, el Ministerio de Energía y Minas, deja constancia, haces tu razón, ¿no? Para que el especialista legal le pueda dar cuenta al juez, ¿no? Y el juez disponer lo conveniente. Sucede con frecuencia porque muchas veces, ¿no? Las entidades del Estado, pues, cambian el domicilio y no comunican al juzgado, ¿no? O sea, sucede eso con frecuencia. Y sucede mucho también con procuradores públicos, ¿no? Se cambian de domicilio, no comunican al juzgado y uno tiene que estar adivinando dónde notificarles. Pero no, o sea, ustedes cumplen con notificar en el lugar que se les indica en la cédula. Ya el juzgado verá si fue falla del notificador o falta de colaboración de la parte, pero ustedes cumplan con su trabajo. Siguiente. ¿Cómo notificar a un banco o una institución que tiene mesa de partes y personal de seguridad ante negativa con aviso? Entiendo que, a ver, van a la primera y no les quieren recibir. Suele pasar con bancos que primero creo que la notificación la pasean por toda el área legal, le buscan cualquier pretexto para no recibir. Es el caso, me imagino. Ya, bueno, ahí yo aconsejaría 160, ¿no? Y 161, o sea, aviso. Preaviso, ¿no? Y en segunda visita, ¿no? La dejan bajo puerta. Ningún problema. Yo voy a creer lo que ustedes van a decir ahí, ¿no? Porque entiendo que no me van a engañar, ¿no? Al momento. Porque yo presumo la buena fe del notificador. Como decía Toña, ¿no? O sea, el notificador es un fedatario, digamos, del acto de notificación. Entonces, salvo que la parte me demuestre lo contrario, yo les voy a creer a ustedes. Pero tengan cuidado porque la parte ahora está filmando, ¿no? Está grabando, así que trabajen bonito. Siguiente. ¿El artículo 60 es el mismo supuesto del artículo 161 o son distintos? Porque el 160 no habla del aviso. A ver, el 160 es entrega directa a la persona, ¿no? El 161 es cuando no se encuentra la persona, ¿no? No son lo mismo, pero se combinan, ¿no? Son complementarios. Y normalmente siempre que resolvemos, el juez tiene que velar porque la notificación cumpla los requisitos del 160 al 161. Ahora, a lo que comentaba Elvira, ¿no? Hay casos en los cuales también hay convalidación,
¿no? O sea, de repente la notificación puede tener un vicio, pero si la parte procede con conocimiento, ¿no?, de la resolución, ¿no?, o nosotros advertimos que de alguna otra manera la parte, pese al defecto, ¿no?, formal de la notificación, tomó conocimiento, esta no se tiene por bien hecha. Así que no se preocupen. Lo único que les pedimos es que ustedes hagan su trabajo, ¿no?, como debe ser. Sí. Acá me preguntan, en casos de procesos de flagrancia, ¿se puede notificar en primera visita por la celeridad? Bueno, los casos de flagrancia son casos pues donde prácticamente el 100%, por decirlo menos, ya está acreditado el delito, porque la flagrancia es el hecho inmediato, la persona se aprende en forma inmediata con la comisión de un delito. Inclusive, este tipo de flagrancia van a proceso inmediato. ¿El proceso inmediato qué? Sin mayor actividad probatoria, ya está para pasar a la etapa de acusación y se le sentencia en forma inmediata. Entonces yo creo que en ese tipo de delitos que algunos cuestionan porque dice la tutela del debido proceso, el derecho de defensa, pero en realidad son delitos flagrantes, ¿no? La persona que roba, asalta a mano armada o quita un celular, es aprendido en forma inmediata y se le encuentra el celular, el objeto del delito, ¿qué más actividad probatoria va a necesitar? Y si está la víctima a su lado y lo reconoce y es intervenido inmediatamente, no que es a la hora ni al día siguiente, sino en forma inmediata. Entonces, en estos procesos no hay mayor complicación, porque en los delitos de flagrancia tratan de terminarse casi en forma inmediata, y lo que sí se está procurando es que pasen a proceso inmediato y culminen inmediatamente con una sentencia, ¿no?, que es lo que se requiere. Ahora, el cedulón ya no existe. El famoso cedulón ya dejó de existir, entonces son las cédulas las que inclusive están diciendo el preaviso, pero para los efectos formales, si bien como dice Elvira, las notificaciones ahora buscan mediante el uso de instrumentos como correo electrónico, el teléfono, por supuesto que sí. En el sistema que están viendo los casos anticorrupción es común notificar por teléfono, y el asistente que da también, que es como un fedatario, es el que dice, me he comunicado al teléfono del abogado, que es defensa de tal procesado, quien ha sido notificado de la audiencia de presentación de cargos o tutela de derechos, ya se da por válidamente notificado. Y los abogados vienen y cumplen. Entonces, el elemento más célebre es el celular, por ejemplo. El celular, y se utiliza bastante. Yo creo que hay que buscar mecanismos en que, ¿quién no tiene un celular? Entonces, hacer uso de ese instrumento yo creo que es importante. Creo que hay que ir avanzando en la búsqueda de agilizar más las notificaciones. Para los mismos que hacen este tipo de notificaciones, ¿no? Claro, alguien me dice, doctora, pero hay que tener un celular que nos proporcione para hacer las llamadas o la recarga respectiva, por supuesto. Creo que hay que buscar ese tipo de cosas que no es muy costoso, pero que ayudan bastante a la celeridad. Bueno, ¿existe celular? No existe. ¿En qué casos específicos se dejarán aviso en las cédulas penales? Bueno, las cédulas penales, según el artículo 160 del Código Procesal Civil, sí es válido para todo acto de notificación. Generalmente a los que son convocados a audiencias o los que son convocados a vista de las causas, sí es necesario estas cédulas porque dan fe, dan constancia que ha sido válidamente notificado. Eso todavía, según el artículo 160, sí lo estamos utilizando, pero en lo general, ya en los recursos que presentan sobre todas las partes, sí están señalando, por ejemplo, casilla electrónica, correo electrónico y hasta celular. Entonces, muchas veces el notificador llama también, ¿no? Como no tiene el cargo, porque a veces demoran en remitir los cargos de notificación, entonces también llama y se cerciora que efectivamente ha recibido la cédula y convalida de que ya es un acto de notificación. Yo creo que estamos en una situación bastante complicada y hay que buscar los mecanismos nosotros como operadores judiciales de hacer más célere las notificaciones, que es un punto muy importante para el avance de todos los procesos, ¿no? En el área penal, por ejemplo, yo creo que es muy importante la utilización de estos medios electrónicos que sí ayudan.
y, como le digo, darle la importancia necesaria al que hace este acto de notificación. Para mí es un fedatario y tiene toda la validez de que él está informando algo y eso es correcto, ¿no? En Chile, por ejemplo, a mí me asombró que el que notifica es fedatario y da fe. Dice, por supuesto que eso es una prueba válida. Si él dice que lo ha notificado, nosotros no tenemos por qué cuestionarlo. Eso es una cuestión de fe. Yo creo que sí. Hay que empoderar a las personas en estos actos tan importantes, sobre todo por la celeridad. Como dice Elvirita, hay que buscar los mecanismos más céleres para avanzar. No es una lucha frontal contra la delincuencia en el caso penal, la violencia familiar de niños y niñas en el ámbito de familia, en el campo civil también, todas estas demandas que demoran también años y a veces uno dice, ¿por qué tanto? Pero, queridos amigos, creo que está en nosotros también poner el granito de arena, buscar y hacer uso de esos mecanismos que ahora pues podemos utilizarlo, ya que convalida el Código Procesal Penal y todos los códigos procesales, ¿no? Que buscan la celeridad y la eficacia y la prontitud, sobre todo, ¿no? Gracias. Una última pregunta, por favor. Es que es importante porque después en la oficina van a estar con preocupaciones y dudas. Me identifico, soy Michel Manrique, analista del CERNOT. Creo que con ustedes he conversado, ¿no? Breve nomás. En relación a lo que respondió el doctor Abanto Torres, pero sin embargo, ¿qué pasa si pese a las omisiones o errores en la dirección domiciliaria consignada en las cédulas, el notificador que actúa con la diligencia mínima ordinaria, un buen notificador, logra ubicar la dirección y deja constancia fehaciente de la entrega? Dígase, el destinatario llega a firmar la cédula, o el estudio de abogados sella, o la entidad, persona jurídica sella el cargo, en una dirección distinta a la señalada en la cédula, y deja salvedad el notificador, deja constancia que lo ubicó en otro lado. El notificador que cumplió con el objeto del acto, ¿es sensible queja de sanción o se convalida el acto? Ese es un tema muy frecuente porque las cédulas que vienen de los juzgados, en un 50% vienen con errores o omisiones. Y muchos notificadores, no todos lamentablemente, actúan con profesionalismo, quieren contribuir con la administración de justicia y logran notificarlo, pese a todo, dejan la salvedad, ¿no? ¿Son sujetos de queja, de sanciones? ¿Están anulando con eso el acto o es convalidable? ¿Qué decía el 155? El objeto de la notificación es poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales. Ahora, si el destinatario no firmó el cargo de recepción, puso un sello de recepción, la notificación es válida, ¿no? Muy independientemente que ya que a nivel interno del expediente no se hagan los correctivos con respecto al domicilio, pero si la parte firmó cargo de recepción, esa es válida. Ahora, la gente se va a quejar, o sea, por lo que acá la gente se queja normalmente sin motivo. La gente se queja como sin motivo, ¿no? Pero no habría, digamos, fundamentos para imponer sanción, ¿no?, a ningún notificador que ha cumplido con el objetivo de la notificación. Pero sí veo más de las otras notificaciones donde dicen faltan datos, no puedo llegar, faltan datos, ¿no? A pesar que en la cédula dice, no, urbanización, no, número no sé cuántos, pero dicen, no, faltan datos, faltan datos. Una última para nosotros, yo soy encargada de Zona Cero. Ha sido muy importante en realidad esta jornada porque en notificaciones existen notificadores muy antiguos que a veces mantienen una forma de notificar que inclusive para nosotros es muy difícil orientarlos porque piensan que se han quedado con esos conceptos. 3 ejemplos muy puntuales. 1, las notificaciones de instituciones. No me la reciben y no me la reciben, pero ya hemos tratado de adecuar el artículo 160 en muchos casos para de una u otra forma hacer ver a la institución que tiene la obligación de recibirlo, porque la finalidad es que se les notifique, que conozcan la resolución judicial. 2, por ejemplo, las notificaciones pueden
decir T1 y no dice torre, solamente dice T. Cositas tan puntuales y tan pequeñas son las que se advierten y las cuales por eso es que quizá esto es importante que usted va a ver detrás de lo que pasa, porque nosotros vemos cuando ingresa una cédula y se advierten únicamente esos errores y no la importancia que es el acto de notificación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las notificaciones que se han mudado, empresas que se mudan, entonces no, se mudaron y ya no se deja. Al final, lo que hace el juzgado es indicar la dirección. Nosotros no sabemos si es correcta o no, pero es la dirección donde se tiene que notificar. Entonces, queremos que eso quede un poquito claro, ¿no?, de parte de usted, porque a veces, como le digo, esas cuestiones para el personal notificador es un poco, se encuentra a veces, no tratan de escuchar o captar lo que nos dice la norma, ¿no? A ver, yo les muestro el otro lado. ¿Qué tengo yo? Yo tengo un expediente, ¿no? Y en el expediente aparecen los domicilios que a mí me indican la parte. Entonces, yo parto de la presunción de buena fe, que lo que la parte me indica es correcto, ¿no? Pero muchas veces, o sea, el error viene, digamos, de la misma parte interesada, por ejemplo, el demandante, que no indica bien el domicilio de sus demandados, ¿no? Es lo que suele pasar con frecuencia. Y a veces hay problemas al momento, pues, de diligenciar las notificaciones. El problema se puede suscitar ahí, pero también el problema se puede suscitar por error humano del asistente de notificaciones que confecciona la cédula, ¿no? Pasa, o sea, somos humanos, ¿no? O sea, el notificador se equivoca, ¿no? Pone, no sé, en vez de poner 320, pone 322 o 302. Pasa, ¿no? Entonces, pero bueno, en uno u otro caso, ustedes lo que tienen que hacer es, digamos, motivar, digamos, ¿no?, que ustedes hicieron el esfuerzo de llegar al lugar y no dieron por tal o cual razón. Y ya el juzgado verá, ¿no? Porque siempre que tengo devolución de cédula, al momento de resolver hay varias posibilidades, ¿no? Error de mi notificador es lo primero que tengo que descartar. Si no, ver si hubo error o falta de precisión de la parte. Ahora, en casos muy complicados, el juzgado lo que recurre es enviar al especialista legal de actos externos para llegar, ¿no?, a realizar las notificaciones. Pero eso ya es en casos extremos, ¿no? Porque a veces... Yo conozco, por ejemplo, bueno, cuando trabajé en la zona de Lima Este, en Pariachi, por ejemplo, ¿no? Hay lugares donde la elección ni siquiera son manzana lote, no son, no sé, predio, por decir, ¿no? Parcelas, no sé cuántos, y ahí era pues dificilísimo, notificar, ahí pues, las vistas de causa penales se quebraban porque no llegaban pues las notificaciones, no daban con las direcciones. A pesar de que había una movilidad, ¿no? No, con personal que se dedicaba para eso. Lo mismo pasaba también en la sala mixta de San Juan del Lurigancho. Pero bueno, son cuestiones pues que del día a día, ¿no? Pero yo creo que la solución es, digamos, que este tipo de jornadas, ¿no? Y que, digamos, las propuestas, ¿no?, de ustedes, ¿no?, se canalicen pues ¿no?, por intermedio de la presidencia de la Corte, para ver pues si es posible ¿no?, implementar los mejores procedimientos para agilizar las notificaciones, ¿no? Al menos de mi parte, digamos, ¿no?, yo estoy ya no a recibir las sugerencias, pero hay un tema, ¿no? O sea, yo soy juez de mi juzgado, o sea, yo no soy juez de todos los juzgados de acá de la Corte de Lima. Entonces, yo pienso que si se canaliza estas propuestas, ¿no?, de repente por intermedio de la magistrada coordinadora de la especialidad civil, que es la doctora Carmen Martínez, ¿no?, presidenta de la segunda sala, ¿no?, podría, digamos, ¿no?, establecerse algún procedimiento, ¿no?, de consenso para agilizar el trabajo de ustedes y también el trabajo de nosotros, ¿no? Porque como conversaba con el compañero responsable del área de notificaciones, también habría que hacer algunos correctivos de parte de nuestro personal de notificaciones, ¿no?, que son los que confeccionan las cédulas, que ahí también hay algunas deficiencias que ustedes bien están advirtiendo.